Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar. Hoy, vamos a desentrar más menos el misterio que ha rodeado por tanto tiempo a una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Es, vamos a hablar de por qué copyright, según las fuentes cercanas y los rumores jugosos, Kerem Bürsin nunca, y digo nunca, pudo alejarse completamente de Hande Erupar Rafael. Rense para un viaje lleno de amor, drama, y quizás hasta un poquito de arrepentimiento. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, do copyright me recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros chismecitos. Cada suscripción superíndice 3N nos ayuda a seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Ahora vamos a empezar. Todos recordamos el furor que causó superíndice 3 asteriscos en con diéresis al cap asterisco, o asterisco lofi sin deer asterisco como la conocemos por este lado del mundo. La química entre Eda y Serkan traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3N real, Robu donos el corazón superíndice 3N a todos. Verlos juntos era simplemente muy mágico. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Y con el fin de su relación superíndice 3N, llegaron las preguntas, ¿Q copyright pa su superíndice 3? ¿Por Q copyright se separaron? Y lo más importante, por Q copyright Kerem pareció superíndice 3 siempre estar ligado a Hande, incluso después copyright ese de la ruptura. Pues bien, a Q es donde las cosas se ponen interesantes. A lo largo de estos meses, han surgido varias teorías sobre por qué copyright Kerem no pudo dejar a a Hande. Y vamos a analizarlas una por una. La primera, y probablemente la más obvia, es la conexión superíndice 3N emocional que compartúan. No podemos olvidar que su relación superíndice 3N nació superíndice 3 en el set, trabajando juntos dúa tras dúa, interpretando personajes enamorados. Esa cercanía, esa intimidad, crea lazos muy fuertes. Imaginemos la situación superíndice 3N, estuviese actuando como si estuvieras profundamente enamorado de alguien, sintiendo todas esas emociones en carne propia. Es muy fácil que esa actuación superíndice 3N se convierta en realidad, y que los sentimientos traspasen la pantalla. Y en el caso de Kerem y Hande eso fue exactamente lo que sucedió superíndice 3. No solo eso, sino que además se convirtieron en confidentes, en compau más menos eros, en el apoyo mutuo durante el rodaje de una serie que fue un con diéresis copyright sito mundial. Compartieron momentos de alegría, de estru copyright de cansancio. Se vieron en sus peores y mejores momentos. Todo eso crea un vínculo difícil de romper. Pensemos en las largas jornadas de grabación superíndice 3N, los retos creativos que debieron superar juntos, la presión superíndice 3N de las expectativas del público. Todo eso forja una camaradería y un entendimiento que va más allá de una simple relación superíndice 3N romántica. Se convirtieron en una familia en el set, y esa dinámica, una vez establecida, es muy difícil de replicar con otra persona. Otra teoría que ha circulado es la admiración superíndice 3N profesional que sentó a Kerem por Hande. A pesar de que ambos son talentosísimos, muchos creen que Kerem ve en Hande una chispa especial, una capacidad única para conectar con el público. Y no podemos negarlo, Hande tiene un carisma innegable. Su talento actoral, su belleza, su personalidad arrolladora la convierten en una estrella. Y Kerem, como buen profesional, seguramente reconoció y admiraba esas cualidades. Además de ese, debemos recordar que Hande ya era una estrella consolidada antes de asteriscos en con diéresis al cap asterisco. Kerem, en cambio, aunque ya tenía una carrera, alcanzó superíndice 3 un nuevo nivel de fama gracias a la serie. Es posible que viera en Hande un modelo a seguir, una guía en el difícil camino del estrellato. Y esa admiración superíndice 3N, ese respeto profesional, pudo haber contribuido a que la imagen de Hande permaneciera siempre presente en su mente. Imaginemos la situación superíndice 3N, Kerem, observando a Hande desenvolverse con naturalidad frente a las maras, manejando las entrevistas con soltura, interactuando con los fans con genuino cariño más menos o.
Es fácil entender por qué copyright podría haberla visto como un ejemplo a seguir, una fuente de inspiración superíndice 3n en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Pero no todo es color de rosa. También copyright n hay quienes creen que la razón superíndice 3n por la que Kerem no pudo olvidar a Ande tiene que ver con arrepentimiento. Asu como lo oyen. Algunos dicen que Kerem se arrepintió superíndice 3 de haber terminado la relación superíndice 3n, o al menos, de la forma en que terminó superíndice 3. Los rumores apuntan a que la ruptura fue un poco tormentosa, y que quizá ese Kerem siente que pudo haber hecho las cosas de manera diferente. Se habla de desacuerdos irreconciliables, de presiones externas que afectaron la relación superíndice 3n, de malentendidos que no pudieron ser superados. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la ruptura dejó superíndice 3 una herida abierta, y es posible que Kerem sienta que podría haber hecho algo para evitarla. Es fácil imaginar que después copyright ese de una relación superíndice 3n tan intensa, los sentimientos de culpa y arrepentimiento pueden aparecer. Quizá ese Kerem se pregunta si tomó superíndice 3 la decisión superíndice 3n correcta, si podría haber salvado la relación superíndice 3n, si aún hay una posibilidad de reconciliación superíndice 3n. Todas esas preguntas pueden atormentar a una persona, especialmente si todavía siente algo por la otra parte. El arrepentimiento es un sentimiento muy poderoso, que puede consumirnos por dentro y hacernos revivir constantemente el pasado. Si Kerem realmente siente que cometió superíndice 3 un error al terminar la relación superíndice 3n, es comprensible que le cueste dejar a True, ese a Ande. Y hablando de reconciliación superíndice 3n, esa es otra de las teorías que ha estado dando vueltas. Muchos fans, y me incluyo, seguimos o más menos ando con verlos juntos de nuevo. Creemos que su química es inigualable, y que su amor es demasiado fuerte como para dejarlo ir. Y es posible que Kerem también copyright n comparta esa esperanza. La esperanza es un motor muy poderoso que nos impulsa a seguir adelante a pesar de las dificultades. Y en el caso de Kerem y Ande, la esperanza de una reconciliación superíndice 3n sigue viva en el corazón superíndice 3n de muchos fans. A lo largo de estos meses, hemos visto más menos ales que alimentan esa ilusión superíndice 3n. Interacciones en redes sociales, comentarios sutiles, miradas superíndice 3 implices en eventos públicos. Todo eso nos hace pensar que aunque la relación superíndice 3n haya terminado, el cariño más menos o y el respeto mutuo siguen presentes. Y donde hay cariño más menos o, siempre hay una posibilidad de reconciliación superíndice 3n. Esas más menos interacciones, aunque puedan parecer insignificantes, son como chispas que reavivan la llama de la esperanza. Los fans analizan cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, buscando pistas que indiquen que todavía hay algo entre ellos. Claro, también copyright n hay que ser realistas. El tiempo ha pasado, ambos han seguido adelante con sus vidas, y puede que simplemente sean buenos amigos. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? La madurez también copyright n juega un papel importante. Quizá con el tiempo, ambos han aprendido a valorar lo que tuvieron, a perdonar los errores del pasado, y a apreciar la amistad que les une. Incluso si no hay una reconciliación superíndice 3n romántica, es posible que hayan encontrado una nueva forma de relacionarse, basada en el respeto, el cariño más menos o y la comprensión superíndice 3n mutua. Otro factor que podría haber influido en la dificultad de Kerem para dejar a True ese a Ande es la presión superíndice 3n medio tica. Su relación superíndice 3n fue seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo. Cada paso que daban era noticia, cada foto que publicaban era analizada al detalle. Y después copyright ese de la ruptura, la presión superíndice 3n fue aún mayor. La fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te da reconocimiento y oportunidades, pero por otro, te expone al escrutinio público y te roba la privacidad. En el caso de Kerem y Ande, la presión superíndice 3n medio tica fue especialmente intensa, debido a la popularidad de su relación superíndice 3n y al interu copyright ese que generaba su ruptura. Todos querían saber qué copyright había pasado, por qué copyright se habían separado, si había alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3n. Los medios de comunicación superíndice 3n los acosaban constantemente, buscando una declaración superíndice 3n, una foto, cualquier cosa que pudiera dar una pista sobre el estado de su relación superíndice 3n.
Esa presión superíndice 3N constante puede ser muy difícil de manejar, y puede dificultar el proceso de superar una ruptura. Imaginen tener a los paparazzi siguiendo copyright-dándolos a todas partes, a los periodistas bombardeándolos con preguntas sobre su expareja, a los fans comentando y opinando sobre su vida personal en las redes sociales. Es una situación superíndice 3N muy estresante, que puede dificultar el proceso de sanar y seguir adelante. Imaginemos tener que lidiar con el dolor de una separación superíndice 3N, mientras al mismo tiempo tienes que responder preguntas incu superíndice 3 modas a los periodistas, evitar los flashes de las TU maras, y leer comentarios hirientes en las redes sociales. Es una situación superíndice 3N muy estresante, y puede hacer que sea un mundo ese difícil dejar atrás ese el pasado. La salud mental también copyright N juega un papel importante. Lidiar con la fama y la presión superíndice 3N mediática puede ser muy agotador emocionalmente, y es fundamental contar con el apoyo adecuado para mantener la estabilidad mental y superar los momentos difíciles. Además de ese, la fama puede ser muy adictiva. Y la relación superíndice 3N de Kerem y Ande les dio a ambos una visibilidad aún mayor. Separarse significaba renunciar a esa atención superíndice 3N, a ese interu copyright, ese del público. Es posible que Kerem de forma inconsciente haya sentido cierta nostalgia por esos tiempos, y que eso haya contribuido a que la imagen de Ande permaneciera siempre presente en su mente. La atención superíndice 3N del público puede ser muy gratificante, pero también copyright N puede generar una dependencia que dificulta el proceso de dejar atrás una relación superíndice 3N. Finalmente no podemos descartar la posibilidad de que simplemente sea amor. A veces el amor es asu de complicado. A veces no importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas veces intentes olvidar, el recuerdo de esa persona especial siempre estará presente. Y quizú ese simplemente Kerem sigue amando a Ande a pesar de todo lo que ha pasado. El amor verdadero es un sentimiento muy profundo y duradero, que puede trascender el tiempo y la distancia. Y aunque la relación superíndice 3N haya terminado, es posible que el amor siga presente en el corazón superíndice 3N de Kerem. El amor es un sentimiento muy poderoso, y puede ser muy difícil de controlar. A veces nos aferramos a recuerdos, a momentos compartidos, a la esperanza de un futuro juntos. Y aunque sepamos que es poco probable que ese futuro se haga realidad, no podemos evitar seguir sintiendo. La nostalgia también copyright N juega un papel importante. Recordar los momentos felices que compartieron, las risas, las experiencias, puede generar una sensación superíndice 3N de melancolía y hacer que sea aún ese difícil dejar atrás ese el pasado. En resumen, hay muchas razones por las que Kerem Bürsin pudo no haber dejado atrás ese a Ande Eru Parrafoel. La conexión superíndice 3N emocional, la admiración superíndice 3N profesional, el arrepentimiento, la esperanza de reconciliación superíndice 3N, la presión superíndice 3N mediática, y quizú ese simplemente el amor. Todas estas teorías pueden ser válidas, y es probable que la verdad sea una combinación superíndice 3N de todas ellas. Es importante recordar que cada persona vive las relaciones de manera diferente, y que no hay una fu superíndice 3 mula única para superar una ruptura. Lo que funciona para una persona, puede no funcionar para otra. Lo que es cierto es que su relación superíndice 3N fue especial, y que dejó superíndice 3 una huella imborrable en sus vidas y en la de todos nosotros. Y aunque no sepamos qué copyright les depara el futuro, siempre recordaremos con cariño más menos o a Eda y Serkan, y a Kerem y Ande, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero. Su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos inspiró superíndice 3 y nos hizo show más menos ar. Y aunque la relación superíndice 3N haya terminado, el legado de su amor perdurará en el tiempo. Y bien, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación superíndice 3N de Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel. Hemos explorado todas las teorías, hemos analizado los rumores, y hemos reflexionado sobre las posibles razones por las que Kerem pudo no haber dejado atrás ese a Ande. Gracias por acompañar más menos arme una vez muy de ese. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, y saber que podemos analizar y debatir sobre nuestros temas favoritos juntos. Ahora CU Copyright, denme en los comentarios QU Copyright opinan ustedes. ¿Creen que Kerem sigue amando a Ande?
¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N? Quiero leer sus teorías. No se olviden de dejar sus comentarios, dar like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 chismecito. Adiós superíndice 3S.